Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí reunidos en esta congregación en Acolman para el estudio de la palabra del Señor. Sean ustedes bienvenidos y también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Recuerden que habíamos hecho un paréntesis, que se nos atravesaron las fechas navideñas y tuvimos que ir también a la iglesia en Iztapalapa. Estuvimos allá el 17, luego el 24 estuvimos aquí hablando de la Navidad y hicimos ese paréntesis en el estudio que estábamos llevando de la epístola de Santiago. Hoy nuevamente retomamos nuestro estudio y andamos por el capítulo 4, para lo cual me gustaría que me acompañaran ahí en sus Biblias. Santiago capítulo 4, donde estaremos meditando en el versículo 7 únicamente de Santiago 4. Cuando lo tengan ustedes me dicen y lo leemos juntos. Si gustan ponerse de pie para que se nos quite un poquito el frío, nos ponemos de pie para que un poquito de movimiento. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros. Ponemos en tus manos nuestros pensamientos, nuestros corazones que sean guardados por el poder de tu palabra, Señor. Queremos que esta predicación sea de edificación para nuestra vida. Señor, ayúdanos, quita de nuestra mente, de nuestro corazón todo estorbo. Ayúdanos a entender esta predicación, esta palabra que tú tienes para nosotros y que la podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos, porque te lo pido, te doy gracias y te pido también que me ayudes a compartirla de una manera sencilla para que mis hermanos puedan edificarse, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón, ánimo, siéntense, pueden sentarse, tomen sus asientos. El título de este sermón, ánimo valiente, así le hemos titulado. Podemos ver nosotros o somos conscientes nosotros que antes vivíamos sometidos al pecado. Nosotros en otro tiempo vivíamos así, haciendo lo malo porque no podíamos hacer lo bueno. Nuestra voluntad estaba esclavizada en el pecado. Estábamos habituados a hacer lo malo y vivíamos de esa manera. Y ya no teníamos esperanza porque decíamos así somos, así actuamos, y estábamos en esa corriente de este mundo porque no teníamos el entendimiento ni la luz que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos. Luego de eso, el Señor Jesús vino a nuestra vida y a cada uno de nosotros nos rescató, nos liberó de ese pecado en el que estábamos nosotros, a voluntad de Satanás y de los demonios. Ahí vivíamos. Pero Cristo nos liberó, nos hizo libres, nos devolvió nuestra voluntad y ahora somos libres. Tenemos libertad para elegir. Tenemos la libertad de elegir someternos a Dios o también podemos someternos al diablo y sus demonios. Esa es nuestra decisión. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos hemos sometido al pecado, nos hemos sometido a Satanás y no nos hemos dado cuenta. Voluntariamente hemos entregado nuevamente nuestra voluntad y vivimos en el pecado porque no pusimos cuidado, no tuvimos atención de lo que Cristo nos entregó, esa libertad, y nuevamente nos esclavizó el pecado. Hay mucho creyente que está batallando, está llevando a cabo, librando una batalla durísima contra las fuerzas de las tinieblas. Ese enemigo invisible a nuestros ojos, Satanás, pero que está ahí con sus demonios, haciéndonos guerra a los creyentes, haciéndonos batallar, haciéndonos tropezar. Él está buscando nuestro mal y muchos no somos conscientes de eso. Y estamos pensando que la vida es así, que vamos de fracaso en fracaso porque la vida es así, pero muchas veces no es así. Muchas veces son ellos los que nos están atacando. No hay tal cosa de que un creyente un día llegó a tal nivel que ya los demonios y Satanás ya no lo pueden atacar. Al contrario, entre mayor va creciendo el creyente, va madurando, mayor es el ataque. Porque dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Así que si tenemos un crecimiento espiritual, Dios nos va a dejar ser tentados mayor
de una forma más elevada. Así que entonces vamos a entender varias cosas en este sermón. Si usted, hermano, se encuentra bajo ataque de Satanás, si usted se ha dado cuenta que se encuentra bajo ataque, ¿usted qué debe hacer? ¿Cómo debe enfrentarlo a Satanás? Alguna vez una persona me dijo que cuando yo me encontrara bajo ataque del enemigo, que yo me levantara a orar y que yo orara de esta manera, así me lo enseñó. Me dijo que yo tenía que decir que yo ato, que yo callo, que yo enmudezco y que yo arrojo al fondo, a lo profundo del mar, a Satanás. Que yo tenía que hacer eso, atarlo, enmudecerlo y arrojarlo a lo profundo del mar. Y yo me pregunto, ¿seremos capaces de hacer eso contra ese ser espiritual? Para empezar, ¿lo podemos atar? Surgen varias preguntas, ¿no? Porque algunos dicen, hay que atarlo. Bueno, ¿con una cadena, con un lazo o con qué lo vamos a atar? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Una cadena? Bueno, ¿de qué material tendría que ser la cadena para que no la rompiera? ¿De cuántos metros tendría que ser la cadena? ¿O kilómetros? O sea, surgen otras interrogantes. Y en la Biblia no encontramos nosotros una indicación que debamos atar a Satanás, que debamos enmudecerlo, que debamos arrojarlo a lo profundo de la mar. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque nosotros somos inferiores en fuerza. Dice la Escritura que somos mucho menos que los ángeles, ¿no? En fuerza. Entonces no podríamos luchar contra él. Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos en esta situación? Es sencillo. Aquí Santiago nos lo dice. Dice, en primer lugar, dice, sométanse a Dios. Eso es lo que Santiago nos viene diciendo. Ya hemos visto o estuvimos viendo en los temas anteriores, que de dónde venían las guerras, vimos acerca de la codicia, del adulterio espiritual, vimos acerca de la amistad con el mundo, ¿no? Que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Aquí estamos viendo como un contraste, ¿no? Como que se contraponen estas dos posturas. Tú no puedes ser amigo del mundo y pretender ser amigo de Dios. De la misma manera, tú no te puedes someter a Dios y someter a Satanás al mismo tiempo. Porque estas dos posturas se contraponen, se excluyen una a la otra. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores porque con uno va a quedar mal. Entonces aquí o te sometes a Dios o te sometes a Satanás y sus demonios. Es lo que podemos ver aquí. Así que Santiago nos dice, sométanse a Dios, es decir, obedezcan a Dios. Ese es el primer punto que yo voy a compartir con ustedes. Obedezcan a Dios. Tenemos que ser obedientes. Esta palabra que usa Santiago aquí, someter, dice someteos, ¿no? Esta palabra tiene que ver con obedecer, con sujetarse, con ponerse debajo de alguien, debajo de la autoridad de alguien. Esa es la palabra. La usa también Pablo en Romanos 13, en el capítulo 13, en el verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es la misma palabra, someterse. Obedezcan a las autoridades superiores, porque todas las autoridades que están han sido puestas por Dios. Y el que no se sujeta a las autoridades, dice Pablo, a Dios resiste. Entonces aquí vemos como esta contraparte, ¿no? O sea, si tú no te sometes a la autoridad, estás resistiendo a Dios. Si no te sometes a Dios, entonces tú estás sometido a Satanás. Y aquí podemos ver entonces nosotros ya somos hijos de Dios, ¿cierto? Lo podemos ver en Juan capítulo 1, ¿no? Ahí lo hemos leído varias veces, ¿no? En el versículo 13, en el versículo 12, dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento que nosotros creemos en Cristo, pues en ese momento le recibimos y nos hacemos hijos de Dios. Ok, ya somos hijos de Dios, pero recordemos que dentro de los hijos, yo como padre tengo hijos. Algunos de ustedes también son padres y tienen hijos. Y podemos darnos cuenta que dentro de los hijos hay dos categorías. Está el hijo obediente y está el hijo desobediente. Hasta canciones hay, ¿no? Acerca del hijo desobediente. La pregunta es, ¿de qué tipo de hijos somos nosotros? No estamos hablando de hijos terrenales de nuestros padres, porque
Estamos hablando de hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Somos hijos obedientes o somos hijos desobedientes? Eso es de lo que nosotros tenemos que pensar. El apóstol Pedro también enseña que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, sino como el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Dice Pedro, ¿no? Que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, antes de venir a Cristo. Nosotros teníamos deseos, lo que la Biblia llama nuestras concupiscencias. Esos deseos que combaten dentro de nosotros y que nos llevan a lo prohibido, a lo malo. Y entonces dice Pedro, no nos conformemos a esos deseos, que no sigamos esos deseos ya, sino que cambiemos de dirección, que estemos muertos a ese viejo hombre. También en Efesios lo enseña Pablo, ¿no? Que tenemos que morir al viejo hombre, que tenemos que crucificar. En Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿no? Dice Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros intereses y someternos a la voluntad de Dios como hijos obedientes. ¿Y esto por qué razón? Por causa de la justicia, porque la obediencia es para justicia, para que nosotros seamos llamados justos aquí en la tierra. No, la obediencia no nos va a traer o la entrada al reino de Dios. La obediencia es porque demuestra que nosotros somos hijos de Dios, obedientes, hijos obedientes. Y de eso se trata, de eso es lo que Santiago nos está diciendo, que reconozcamos a Dios como nuestra autoridad suprema y que nos pongamos en sujeción a Él, pero que lo hagamos de una manera voluntaria. En la antigüedad, cuando se le dio las leyes a Moisés, al pueblo hebreo, que se convirtió en el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 15, habla acerca de que si un hebreo o una hebrea se vendía como esclavo a otro hebreo, que ellos tenían, a los 6 años los iban a tener como sus siervos, como sus esclavos, y en el 7º año lo tenían que liberar. Eso fue lo que Dios había mandado. Dice que lo liberaban, lo dejaban ir, y aparte de dejarlo ir, lo tenían que bendecir con ganado, con bienes, según hubiesen prosperado. Porque eso les iba a recordar que ellos fueron esclavos en Egipto y que Dios con mano poderosa los liberó. O sea, que no los mantuvo esclavizados toda la vida, los liberó. Así ellos tenían que hacer con sus hermanos, también liberarlos al 7º año. Pero si alguno de esos esclavos por amor se quería quedar en la casa porque lo trataban bien, porque le había ido bien ahí con ellos, la ley decía que el dueño, o sea el amo, tenía que agarrar una lesna, es decir, un punzón, una herramienta puntiaguda, como si dijéramos una espina de maguey, una púa de maguey, algo así, una herramienta, que tenía que horadar su oreja en la puerta de la entrada en Jerusalén, horadaba su oreja, y eso significaba que ese era un esclavo que se quedaba en su casa para siempre por amor. Se iba a quedar ahí por amor. Deuteronomio capítulo 15, del 16 al 17. Sí, 16 al 17, déjenles digo bien. No les vaya yo a dar una cita equivocada. Entonces, tenían que hacer esa del 16, sí, del 16 al 17. Tenían que hacer eso con los esclavos, ¿no? De esa misma manera, nosotros podemos ver aquí que Santiago nos está diciendo que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que por amor nosotros vayamos a someternos a Él, para que seamos, como quien dice, sus siervos para siempre. Pero eso es voluntario, eso cada uno de nosotros lo vamos a llevar a cabo. Nadie te va a obligar, Dios no te está obligando a someterte a Él, ni tampoco Satanás te está obligando a someterte a Él, porque Satanás no puede obligarte. Muchas personas
tienen la idea que Satanás es un ser muy poderoso y que está peleando contra Dios. Satanás es un ser creado. Satanás es un querubín que Dios creó y no tiene tal fuerza. Pero ¿de qué se vale Satanás? Del engaño. Él se vale del engaño para hacernos creer que Él es más fuerte de lo que es, y Él nos acecha de diversas maneras. Entonces nosotros tenemos que estar alertas para no caer en sus engaños. Y aquí podemos ver nosotros, entonces, el sometimiento a Dios, por un lado, que nos va a llevar a poder a avanzar al siguiente paso, a resistirlo, como dice Santiago, ¿no? Dice Santiago en la porción que hemos leído: someteos pues a Dios, y después nos dice resistir al diablo. O sea que tenemos que resistirlo. Si nosotros nos damos cuenta, dice Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeceis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? O sea, nosotros podemos, Romanos 6:16, nosotros podemos someternos voluntariamente a Dios o al pecado, al diablo, como a lo que tú quieras, ¿no? Tú tienes esa libertad. Ahora dice Santiago: resistir al diablo. Sométanse a Dios y resistan al diablo. Esa es la mejor manera de resistirlo. ¿Cómo es la mejor manera? Esta palabra resistir que Pablo usa aquí tiene que ver con oponerse, con estar en contra, con resistir, resistencia. Satanás lleva una corriente y nos quiere meter en ella. Entonces, imagínese usted que va en una corriente. La corriente lo quiere llevar hacia allá y usted se sube en una balsa, en una lancha, y usted está remando en contracorriente. Usted va en contra. Más o menos es una idea de lo que nosotros tenemos que hacer. La corriente de este mundo nos quiere llevar hacia allá. Nos quiere llevar a tenernos sumergidos en el teléfono, en el Facebook. Ahí la corriente del mundo nos quiere llevar ahí. Todo el día estar metidos en el teléfono, en el TikTok, en Facebook, ahí. Todos ahí sumergidos, atrapados. Mucha gente así vive. Hasta en la calle van luego caminando y van con el teléfono así. No ven ya ni siquiera por dónde van. Yo los he visto a las personas y digo, se va a caer esa persona ahí con el teléfono así, pero atrapados completamente. Otros atrapados en las modas ahí, pero fuerte, haciendo lo que los demás hacen, copiando lo que las personas siguen, y ahí van en esa corriente, no ponen resistencia para nada. Y Santiago dice: resistid al diablo, resistan esta corriente. Ustedes no van en esa dirección, nosotros vamos en otra dirección. ¿Qué leímos? Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque Dios es santo y Él está pidiendo santidad a su pueblo. En este año 2000 que comienza, en el 24 que comienza, tenemos la oportunidad de comenzar resistiendo al diablo, resistiendo esta corriente y someternos a Dios. Tenemos esa oportunidad y cada uno tenemos que tomar nuestra decisión. Si queremos ser buenos cristianos, buenos hijos obedientes, tomar nuestra decisión de someternos a Dios voluntariamente. Y resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Vamos a ver ahorita cómo, fíjense que la ley, lo que decía la ley acerca de los hijos que eran desobedientes, porque nosotros hablamos de hijos obedientes, pero la desobediencia tiene una consecuencia. Si usted no es obediente, va a tener una consecuencia. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, a Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Ahí nosotros vamos a encontrar qué decía la ley que Dios le dio a Moisés acerca de los hijos desobedientes, para que usted se dé una idea de lo grave que es la desobediencia. Para Dios estableció esta ley. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre,
y habiéndole castigado, no les obedeciere, verso 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué le hacían a los hijos desobedientes? Los sacaban y los apedreaban hasta matarlos. Hoy en día los hijos no toleran que les llame uno la atención. Ahora los hijos quieren gobernar sobre los padres. Dice un amigo, ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora los huevos quieren poner a las gallinas. Está cambiado. Esta es la ley de Dios. Esto es lo que Dios estableció. Dicen algunos que somos hijos. Qué bueno que esa ley ya no está ejerciendo. Porque si no, tendríamos que sacar a nuestros hijos y apedrearlos en la calle, exhibirlos públicamente, que son desobedientes. ¿Será importante la obediencia? ¿Creen ustedes que sea importante la obediencia para Dios? Y si no somos obedientes, tiene consecuencias. Claro que esto ya no está vigente. Para nosotros no está vigente porque esto fue para el pueblo de Israel. Por lo tanto, dice Colosenses 3, del 5 al 6, dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya vieron que si nosotros cometemos pecado, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso la importancia de atender la voz de Dios y de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? He tomado una decisión de seguir a Cristo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Sigo en rebeldía? ¿Sigo en desobediencia? ¿No me someto a sus preceptos? ¿No me someto a sus leyes? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué corriente me está arrastrando? ¿A qué amo estoy sirviendo? ¿A quién me estoy sometiendo? Yo tengo esa oportunidad de tomar mi decisión porque Dios me dio libertad. Tengo libertad para elegir qué quiero seguir. Yo quiero seguir a Cristo. ¿Usted a quién quiere seguir? ¿Y por qué no nos sometemos entonces a lo que Dios nos dice? ¿Por qué vivimos como si fuésemos incrédulos, como si no tuviéramos un capitán, como si no tuviéramos un gobernante, como si no tuviéramos una autoridad? Cristo es nuestra autoridad y tenemos que someternos a Él por amor, no por obligación ni por imposición. Esto es por causa de la justicia, para que se muestre en nosotros lo que Él ha hecho. Tenemos que resistir definitivamente al diablo y sus demonios. Eso es sí o sí. El diablo, ¿quién es el diablo? Este ser espiritual es el adversario, el enemigo de nuestras almas, el calumniador, el acusador, el padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Él miente. ¿Y cómo nos quiere atrapar? Por medio de la mentira, por medio del engaño, haciéndonos creer que es más poderoso de lo que es y que Él nos puede atacar. Fíjense que usted dése cuenta y un día hágalo. Mire, cuando el pecado lo quiera llevar a hacer lo malo, usted dése cuenta cómo el pecado, cómo Satanás no tiene fuerza. Él no puede agarrar su mano, Él no puede agarrarlo y llevarlo allá. Es usted mismo el que se traslada, es usted el mismo el que hace las acciones. Él no lo hace. Usted mire, si usted hace ese ejercicio y usted ponga su mano así, diga, Él no puede moverle su mano. Él ni siquiera puede mover un músculo de su cuerpo de usted. El que lo mueve es usted, impulsado por sus deseos, por sus pensamientos, por sus ideas, por esas pasiones que combaten dentro de nosotros, dice Santiago. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, Él no tiene la capacidad de influirnos en nuestro cuerpo. Tal vez en nuestra mente es el único campo de batalla que Él puede utilizar. Por eso tenemos que resistirlo y no dejarle lugar al diablo.
Cierra las puertas de tu mente, tus oídos, tus ojos, para que Él no pueda entrar. Resístelo, dice Santiago, ¿y sabes qué va a pasar? Él va a huir. Podemos ver nosotros en Mateo capítulo 4 cómo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y ahí vimos, podemos leer ahí en Mateo, si quieren vamos ahí, podemos leer en Mateo capítulo 4 cómo es que Satanás quiso tentar a Jesús, ¿no? Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo 4:1, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos cómo se defendió Jesús del diablo, de la tentación, citándole la Escritura. Escrito está, esto está escrito. Y luego Satanás toma la Escritura, porque también es especialista en esto, en tomar la Escritura y torcerla, sacándola de contexto. No, dice Jesús, también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Y luego podemos ver en el verso 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás está pidiendo adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Satanás quería usurpar un lugar, quiere adoración. Jesús le dijo: no, porque únicamente debemos adorar a Dios. Ni los ángeles, podemos ver en la Escritura, que permitieron que se les adorara. Cuando vemos o leemos que Juan, ¿no?, también se postró ante el ángel, le dijo: no, porque yo soy consiervo tuyo, somos iguales. Entonces, ni los ángeles tenemos que adorar, únicamente a Dios. Y aquí Jesús nos lo deja bien claro. Y después nosotros podemos ver que dice Santiago que si nosotros nos sometemos a Dios, nos ponemos bajo la autoridad de Dios, resistimos esa corriente que Satanás lleva en este mundo, dice que Él huirá de nosotros. Nos manda aquí a atarlo, nos manda a enmudecerlo, a callarlo, a someterlo. No nos manda a hacer nada de eso. La guerra espiritual es realidad. Hay una guerra espiritual. Hay seres que nosotros no podemos ver, que están en contra de nosotros. Y ahí están haciendo la guerra a nosotros. Esa es la guerra espiritual. Pero ¿cómo se libra esta batalla espiritual? ¿Qué debo de hacer yo? Someterme a Dios, resistir sus tentaciones, sus ataques, y dice que huirá de nosotros. Mateo capítulo 4, verso 11. Ahí nos lo dice. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice el verso 11, el diablo entonces le dejó. O sea, al ver que no pudo, ¿qué hizo? Le dejó. No pudo hacer nada más. Así que si el diablo te está atacando, que es difícil que el diablo venga a atacarnos a nosotros, les voy a decir por qué. Porque el diablo no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios sí puede hacer eso. Son atributos de Dios. La omnipresencia de Dios. Dios puede estar aquí, Dios puede estar en España, en Estados Unidos, en todo el mundo, en todo lugar. Él habita en todo lugar por ese atributo que tiene, omnipresente. El diablo no. El diablo, si se va a atacar por allá a los, pues ahora sí que a los grandes, ¿no? A nosotros no nos... ¿Por qué nos va a atacar a nosotros? No, ni siquiera le interesamos. Pero tiene más demonios que están coludidos con él, y ellos son esas huestes espirituales de maldad que nos están atacando. Efesios 6, del 10 en adelante, nos lo dice, ¿no?
Fortaleceos en el Señor, dice Pablo, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir el día malo, ¿no? Cuando las huestes y estos seres espirituales nos atacan, dice que nos pongamos la armadura de Dios, con la cual podéis resistir el ataque y estar firmes. Pero nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no somos fuertes, nosotros no somos capaces, pero Dios sí es capaz. Él nos puede ayudar en nuestras debilidades. Hay debilidades que nosotros tenemos y ellos nos atacan dependiendo de nuestras debilidades. No nos atacan a todos por igual. Tú tienes unas debilidades, yo tengo otras, tú tienes otras, tú otras, y cada quien tenemos debilidades. Y de esa manera es como Él nos va a atacar. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos en esa debilidad, Él va a huir. Él no tiene más poder que eso. El diablo de por sí es un enemigo que está vencido ya. Cristo lo venció en la cruz, lo derrotó en la cruz, lo exhibió, públicamente lo exhibió, a él y a todas sus huestes de maldad. Ya, tiene el tiempo contado. Él ya no tiene esperanza. Él ya no tiene la oportunidad ni de arrepentimiento. Él está condenado. Él únicamente cuando el Señor venga, Él lo va a atar por 1000 años y después lo va a volver a soltar y después el Señor él es el que lo va a atar. Y después lo va a destruir, lo va a echar al lago de fuego. Entonces, no tenemos por qué tenerle miedo a los demonios ni a Satanás. Él trabaja con el miedo. Él es como nos ataca con el miedo. Nos infunde miedo, temor. Recuerdo que cuando Nehemías estaba edificando las murallas de Jerusalén, cuando le dicen sus hermanos que Jerusalén estaba, los que habían regresado de la cautividad estaba en gran afrenta, Nehemías pues ya le oró a Dios y entonces él decidió ir a restaurar Jerusalén y todas sus murallas. Y entonces restauraron Jerusalén porque los hermanos tuvieron buen ánimo para trabajar. Todas esas personas que estuvieron ahí, miles de personas que trabajaron y volvieron a edificar las murallas. Entonces, en ese momento estuvieron sus enemigos de ellos, de los judíos, y estaban queriéndolos atacar. Dice que ellos edificaban las murallas con una mano, dice que tomaban la espada y con otra trabajaban. Así estaban. O sea, en guardia, ¿no? Atentos, porque en cualquier momento los podían venir a atacar. Y entonces empezaron a edificar esas murallas, trabajaron con buen ánimo, y cuando ellos empezaron a trabajar lo vieron los enemigos y dijeron, vayamos y destruyámoslos. Y a Nehemías constantemente le mandaban cartas. 12, dice que 12 veces le estuvieron ahí mandando cartas donde le infundían temor, donde le metían miedo. Pero Nehemías no se atemorizó. Él siguió con su construcción hasta terminar. Así nosotros, Satanás y sus demonios nos van a empezar a meter temor y por donde quiera nos van a querer infundir miedo, pero nosotros no tenemos que atemorizarnos. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Ellos no tienen, como dijo Nehemías, dice que ellos, los enemigos, dice, no tienen parte ni suerte con nosotros. Así los demonios no tienen parte ni suerte con nosotros. Nosotros somos de Cristo, Cristo pelea por nosotros y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos llamó por su gracia a este lugar, a esta iglesia, que somos cada miembro aquí para que nosotros podamos vivir arropados por Cristo. Él es nuestro capitán, Él es el que nos guía. Dice el Salmo 18 cuando David escribe, dice, el Señor es el que adiestra mis manos para la batalla. El Señor es el que me ayuda para entesar, dice, el arco de bronce. En el verso 34 dice, el Señor es el que me está a mí ayudando, el que me infunde aliento, el que infunde aliento a mi vida, el que me guía, el que me libra de mis enemigos, porque nuestros enemigos piensan mal contra nosotros, pero el Señor está ahí cambiando los planes. El Señor va con nosotros como un poderoso gigante
aplastando a nuestros enemigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No tener temor, no tener miedo. Este año ya se va terminando, hoy se termina este año. Mañana comenzamos un nuevo año. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo, las tentaciones, y Él se va a ir de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, si este año nos dejamos vencer, si este año nuevamente nos sometimos al pecado, si este año nos venció, bueno, tenemos la oportunidad de este 2024 poder librar esa batalla y poder salir victoriosos. ¿No les gustaría ser victoriosos? Con el Señor nosotros desbarataremos ejércitos. Con el Señor no tenemos por qué tener temor. Él nos va a ayudar. Él está con nosotros, ayudándonos todos los días de nuestra vida. Fíjense que me gusta lo que dijo Josué en capítulo 24, verso 15. Dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Sirvamos al Señor con gozo y con alegría, no con tristeza. Este nuevo año tenemos la oportunidad de hacer nuevas cosas, de servir en la obra de Cristo, de ser útiles. Porque ¿de qué sirve que nosotros estemos aquí y no sirvamos para nada? ¿De qué sirve que vengamos aquí, pero entre semana la corriente de este mundo nos lleva por allá y o Satanás y sus demonios nos dan unas zarandeadas en la semana? Eso no es la vida cristiana. Claro que nosotros vamos a tener muchas luchas y muchas aflicciones. Vamos a estar experimentando luchas, tentaciones, pero tenemos que resistir, hermanos. Resistamos. Por eso les puse al título Ánimo, valientes, para que se animen. Ese es el propósito de esta predicación, animarlos a que voluntariamente se someta usted a Dios, que resista las tentaciones, que resista al diablo, para que usted pueda experimentar esa victoria en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bellísima palabra que has dejado para nosotros, para nuestra edificación, Señor. Te bendecimos en este día porque sabemos que tú estás con nosotros ayudándonos. Tú no eres un Dios que actúa como tirano. Si nosotros nos sometemos a ti voluntariamente, Señor, tú nos vas guiando de la mano como hijos amados tuyos y nos llevas, Señor, de aumento en aumento, nos ayudas a crecer, nos bendices, nos amas, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, porque nos permites escuchar tu palabra, venir a este lugar, Señor, porque somos afortunados, tenemos un Dios, tenemos hermanos con quien podemos compartir, tenemos un hogar donde tú nos has hecho habitar, Señor, en tu iglesia. Gracias te damos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos de todos. Que el Señor los bendiga. Que Dios les llene de bendiciones este nuevo año. Le damos la despedida. Bueno, le mandamos abrazos a Oti Ramos, que está conectada en este momento. Dios te bendiga y Dios te ayude a librar tus batallas. Rosa María Alba, te damos también un abrazo, te mandamos un abrazo desde esta congregación, que el Señor te siga bendiciendo. Espero que este tema sea de edificación para tu vida. Mi hermano Héctor, mi hermano, un abrazo también, te mandamos y que el Señor te bendiga, mi hermano. Tiempo ya sin vernos, pero algún día el Señor nos permita volvernos a ver, mi amado hermano Héctor. Y pues bueno, parece que son los que podemos ver aquí.
¿Y quién más? No veo aquí más. Parece que son todos. Bueno, nos despedimos de la transmisión. Estrella, parece que también Estrella está conectada. Bueno, nos despedimos, también le mandamos un abrazo y vamos a seguir. Bueno, un abrazo para todos, los queremos y ánimo, valientes, este 2024 que comienza.